En equilibrio. La Semana Santa está llena de simbologías y me encantan, todos color pastel y los huevitos de Pascua y los conejitos y los chocolates y tantas cosas que luego dices, ¿qué hace un conejo de Pascua poniendo huevos de chocolate cuando, o sea, como que no te cuadra? Entonces, Gema Aguirre nos va a explicar absolutamente todo, ¿verdad, mi Gema? ¿Cómo estás, mi querida Dore? Bien, ¿y tú? O sea, sí te quedas pensando, a ver, el conejo, ¿ok? No pone huevos. Más aún, Sí, sin claro. embargo, lo que buscan los niños son huevos, que espero Así nos es. duren para todo el año. Pero, ¿a qué hora pasó todo eso, Gemma? Pues mira, mi querida Dore, es que lo que viene siendo la Semana Santa tiene una simbología tan especial que pocas veces prestamos esa atención, siempre le damos como que nada más un enfoque, pero hablando espiritualmente, esta semana nos hace una invitación a una retroinspección increíble porque es la oportunidad de despertar tu maestro interior. ¿Quién lo había visto así, por ejemplo? Todo lo que el Maestro Jesús dio con esta enseñanza, la entrada, el primer día que fue la entrada del Domingo de Ramos, el por qué se da cada paso de este maestro que nos viene a enseñar, que nos viene a mostrar el verdadero camino. No estoy hablando del sentido religioso, estoy hablando del sentido espiritual, que realmente este relato es un relato de nuestro propio mundo interior que nos está haciendo esta enseñanza. Por ejemplo, cuando Jesús habla acerca de la higuera que la maldice, ¿te acuerdas de ese pasaje? No. Sí, me acuerdo. Pero Bueno, cuéntanoslo, por favor. Ese pasaje que nos está hablando de ese árbol que no da frutos, esa retroinspección. Ay, perdón, me estaba ahogando. Esa retroinspección de trabajar en nosotros mismos, sí, claro, esa retroinspección de estar trabajando en nosotros mismos. ¿Por qué la relación con la higuera? Porque dentro de nosotros hay esas semillas que pueden dar frutos, porque nosotros estamos conectados con ese árbol, con esa esencia, aunque no tenemos unas raíces concretas subterráneas, pero necesitamos esa energía de fuerza vital. Estamos viviendo en un plano terrestre, pero también estamos conectados con un plano celeste que necesitamos. También te acuerdas de esa oración en el huerto que dio Jesús, la enseñanza, en donde nos está diciendo en las épocas difíciles, entra en oración, pero les dijo a los discípulos, oren y velad por mí toda la noche y velen todo el tiempo que puedan. Entonces es imposible darle ese sentido en que podamos entregarnos todos a velar, a orar todo el tiempo, pero si nosotros estamos volteando un poquito la historia, le estamos dando ese despertar del maestro, lo que nos está enseñando, lo que nos está mostrando es que estemos atentos a nuestra energía, a nuestro ser, porque habrán energías, habrán situaciones que busquen sacarnos de ese camino, de ese despertar. ¿Recuerdas que al maestro Jesús le llamaban maestro? Porque eso era lo que era el símbolo de ese maestro, y hubo en la época de Pascua en donde el apóstol Lucas le dice, ¿qué vamos a hacer, maestro, cuando tú ya no estés? Y el maestro Jesús le dice, cuando yo no esté, buscad al hombre que sale con el cántaro y regrese a su casa, y entonces seguirle, que ahí me van a encontrar. Esto habla, ¿te acuerdas que habíamos marcado la época de Piscis, que la llegada de Jesús de Nazaret se marcó? Y entonces, al final de cuentas, dentro de todo el montón de palabras que decía Jesús, que era mucha parábola, también marcó que en esa época de Acuario estaba ya regida también, y que teníamos que entrar a despertar ese maestro interior. Hoy más que nunca, que estamos viviendo épocas de transformación, de cambios muy fuertes. ¿Por qué te hago esta referencia, mi querida Dore? Porque precisamente se vienen exactamente levantamientos fuertes, porque vienen transiciones fuertes de personas que tienen que irse, que tienen que caer, que tienen que ya
contribuir con esos partes, lo vamos a decir así, con esa parte de tu misión para que venga esa transformación. Entonces, en especial en esta Semana Santa que estamos preparándonos, aunque muchos no se estén dando cuenta, nos estamos preparando a una transformación del ser, no solamente de forma individual, lo estamos hablando de forma colectiva, de forma mundial, porque se están dando cambios mundiales que ya era necesario que estuvieran ahí presentes. También hay otra simbología muy importante cuando Jesús echa a los mercaderes del templo, que ya ves que Jesús hablaba mucho del templo, el templo, pero el templo era a sí mismo, era del templo, de nuestro templo, nuestro cuerpo, y que esta simbología que en donde se marca que con este látigo los echó, esos mercaderes que son esos negociantes, esos que buscan comercializar con nuestra alma, que todos tenemos en nuestro interior, porque esa debilidad que es el ego de las personalidades, esa situación que siempre va a estar ahí constante, pero que también te está marcando la enseñanza que tú tienes el poder de echar todo esto de tu templo, el edificarte completamente en tu ser, sobre todo en este tiempo, porque yo sé que nos enfocamos al huevito de Pascua, pero hay muchas cosas que también dentro de todo esto nos están ayudando a crecer y que si observamos y prestamos más atención, entonces podremos generar esa transformación y despertar ese maestro, porque cada Semana Santa es tu oportunidad de despertar ese gran maestro en tu interior, haciéndote en un solo ser. Por eso decía el Maestro Jesús, el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. ¿Qué es esto? La forma de alimentar tu ser, no solamente de alimentarlo de cosas banales, porque el cuerpo no solamente vive de pan, así lo decía el Maestro Jesús, se vive de otras cosas. Entonces la importancia de estar siempre en esa resonancia de agradecimiento, de crecimiento, de observación, que es lo que nos va a llevar a la transformación. Wow. Y me quedo pensando, ¿cuántos de nosotros pasamos la Semana Santa sin hacer ese acto de conciencia, Gema? Creo que muchos, y me voy a incluir. Como que es el chip que traemos en la mente es, estamos de vacaciones y vamos a descansar unos días, los niños como que se desconectan de la escuela. Y creo que tienes toda la razón. Tendríamos que tener un objetivo como más firme y más sólido para saber hacia dónde caminar. Y dentro de todas estas metáforas, claro que el hecho de esconderle los dulces a los niños es una manera interna de darnos cuenta que dentro de nosotros existen esos dulces, esas recompensas que tenemos que encontrar, que a veces no es fácil, ¿verdad? Esa semilla no siempre es fácil, Gemma, menos en medio de una pandemia, de una depresión, de una enfermedad, de tantas pérdidas. A veces el ego te rebasa y dices, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Cuando realmente deberíamos de darnos cuenta que este camino es parte de lo que decías tú, ¿no? De los mercaderes y la depuración y de encontrarle un sentido a tu vida. Y no está fácil. Sí, no es fácil, pero pues también si no empezamos como que a trabajar, a ver estos contextos diferentes, el que los empecemos a integrar en nuestro ser, esto nos va a ayudar muchísimo a crecer, a ver la vida desde otro punto de vista, porque ya es necesario que también empecemos a dar esos frutos, esas semillas, no solamente empezar a seguir en esos juicios, porque eso es lo que nos ha llevado a un retroceso como humanidad, como seres humanos, individuales, colectivos. Entonces, ¿qué es el despertar tu maestro? El no estar enojados en pleitos con nadie, sino integrar. Yo integro esta energía ¿para qué? Para que se quede, permanezca y me ayude a crecer, o para que me muestre y me ayude a liberar. Entonces, ahora más que nunca, pues la invitación es ocupar esta simbología, prestar un poquito más atención, más a profundidad, qué es lo que nos están tratando de dar a entender, porque dentro de todo estas palabras hay mensajes ocultos divinos que nos pueden ayudar a transformar nuestro ser. Wow. ¿Y cómo se hace eso de no, o sea, para poder estar bien con todo el mundo y no tener problemas? ¿Cómo sueltas esa energía? Pues mira, es muy fácil. Recordemos que somos parte de un todo y de un nada.
Ajá. Lo más difícil va a ser tu pleito en tu interior, el aceptar, el reconocer hasta dónde tienes tú ese poder, hasta dónde tienes esa limitación, porque ahí es donde entramos en esa fricción, cuando ya no nos gusta, porque nos sentimos esos dioses y no entendemos que no, lo único que estamos aquí es para despertar ese maestro interior que es el que te va a guiar en una misión que tú tienes y que vas a tener que concluir y pasar por un proceso tal como lo hizo el Maestro Jesús. Esto no quiere decir que te vas a crucificar, no quiere decir esto, pero sí te está dando a entender que vas a tener que dejar cosas atrás para poder resurgir, porque hablábamos de la simbología de la cruz, lo que significaba el crucifijo, aunque para muchas sectas es malo, pues lo único que simboliza es que es la llegada de la luz a la tierra, que significa la iluminación de la culminación del mensaje que tú vienes a traer, que todos venimos a traer y aportar en este universo para generar ese cambio, y lo vamos a hacer a través de este despertar de conciencia, de este ser crístico. Por eso es que la Semana Santa está unada al equinoccio, al juego de las lunas, del sol, o sea, todo tiene que ver porque estamos regidos, por eso decía, con esta ley del 7 días, 7 chakras, 7 subcapas, 7 copas, 7 sellos, todo tiene que ver, y a la vez el universo se divide por otras leyes. Entonces todo está correlacionado, todo está unido, precisamente entrelazados, para aquellos que ya están despertando, empiezan a ver las cosas desde un punto diferente. Ya no lo integro con enojo, lo integro, lo que me sirve y lo que no me sirve me ayuda a liberarlo. Lo estoy entendiendo, que al final de cuentas nada me pertenece. Me encanta. Y luego en las costumbres judías, el Pesaj es muy sencillo, es época de perdón. Y quiero mezclar el concepto esta línea de que dices, ¿no? Para poder entender, para poder salir adelante, necesitas sacar de ti el rencor, y yo creo que es con una base muy sólida, que es ese perdonar, es aprender a perdonar y empezar de cero. Y creo que hoy estamos en un muy, muy, muy buen momento para hacerlo. Como siempre, mi Gema, gracias. Gracias por traernos estos temas, porque nos ayudas a vivir en conciencia, en plenitud. Y yo sí quisiera invitar a todo el auditorio a que te busque. ¿En dónde te encontramos, mi Gema? Me pueden encontrar en Facebook como Gema Aguirre Angelus, y de la misma forma en Instagram. Y muchas gracias, mi querida Dore. Ay, te quiero, te adoro. Yo gracias, a ti te amo, gracias. te amo, te amo. Gracias infinitas por estar en mi camino. Ya lo sabes. Te amo. Abrazos. Abracitos. Oigan, qué importante. Gracias, Gema Aguirre. Y yo sí me quiero quedar yo sí quiero nada más expresar esta última cosa. La humanidad la evolución de la humanidad siempre es cíclica. Y entonces, para poder evolucionar, tienes que perdonar. Tienes que, con humildad, y humildad desde la perspectiva espiritual, es aceptar que a este mundo venimos todos a cometer errores. No venimos a ser perfectos. Y entonces, en la búsqueda del camino a la perfección, o del adiestramiento, o de la doctrina, nos vamos a equivocar. Esos errores, en toda la expresión de la palabra, no son malos. No te deben de enjuiciar, no te deben de enojar. Simplemente tienes que entender y perdonar, y darnos cuenta de que cada uno viene a vivir aquí su propia experiencia. Con base en eso es más fácil de repente hacer ejercicio del perdón, lejos del ego, lejos de la idolatría y lejos de la necesidad de que alguien más tenga que venirte a pedir perdón a ti. Y entonces es este mismo ejercicio que tú tendrías que aplicar con las demás personas. Con esto vamos a hacer una breve pausa.